Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el penúltimo domingo de mayo. Seguimos en cuarentena y les deseo todo tipo de bendiciones para sus vidas y para su familia. El día de hoy tenemos la lectura bíblica, la tenemos en el capítulo 17 de Juan, del 1 al 11. Titula Jesús ora por sus discípulos. Juan 17, 1 al 11. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Si nosotros, queridos hermanos, contextualizamos en qué momento se dan en estos acontecimientos, si recordamos lo que dice el capítulo 16 de Juan, el capítulo 16 de Juan termina diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y también nos dice que Él es nuestra paz. En este contexto, el Señor está anunciando su partida, y el Señor está en el capítulo 17, comienza con una oración de intercesión por sus discípulos. El Señor se manifiesta como gran sumo sacerdote que nos está mostrando la manera en la cual Él intercede por ti y por mí en cada momento. Si nos vamos al primer versículo de Juan 17, la palabra nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Podemos apreciar que Jesús siempre oraba al Padre. Y esta oración tiene algo muy particular. Jesús está pidiendo por él. Y orar por uno mismo no tiene nada de malo, al contrario, yo creo que es necesario que dentro de nuestras oraciones a Dios pidamos por nosotros. Es importante que tú y yo podamos estar en sintonía con el Padre. Y el versículo comienza diciendo: estas cosas habló Jesús. ¿Qué son las cosas que habló Jesús? La que hemos visto en los capítulos 14, 15, 16, donde Jesús está anunciando ya su pronta partida. Y Jesús está anunciándoles también al pueblo, a sus discípulos, de que en el mundo va a haber aflicción. Ya nos está previniendo de eso. Así que lo que estamos pasando no nos debe llamar la atención, porque el mundo vive en completa aflicción. Es lo que el mundo ofrece. El mundo no ofrece paz, porque la paz solamente procede de él. Por eso el capítulo 16 termina diciendo que en mí tendréis paz. No podemos buscar la paz fuera de Jesucristo. El Hijo de Dios tiene que tener las cosas bien claritas con respecto a este punto. Y dijo: levantando los ojos al cielo. Quiere decir que Jesús, cuando comienza a orar, estaba aparentemente caminando. Y cuando uno camina, pues tiene que tener los ojos abiertos. Y en ese momento él estaba caminando con sus discípulos. Y hay muchas formas de orar. Muchas veces, cuando a veces vamos al trabajo, o vamos al mercado, o salimos en la calle, siempre el Hijo de Dios tiene que estar conectado con el Padre.
Y muchas veces ha pasado que uno estando en la calle muchas veces comienza a acordarse de puntos importantes de su vida y comienza a levantar la mirada al cielo y comienza a clamar a Dios. No solamente por su familia, de repente encomendándose para que este día sea un día de bendición, para que Dios nos guarde, para que Dios nos libre. Jesús oraba en todo momento. Y no solamente él se apartaba solas subiendo al monte para orar al Padre, sino también él se comunicaba con el Padre cuando estaba en plena caminata. Y esta oración nos muestra que así fue. Él levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora estaba hablando el Señor? ¿De qué hora? ¿Que era la hora de la mañana o era las 2 de la tarde, la 1 del día? No. El Señor estaba anunciando que la hora había llegado, era la hora de su partida. Los acontecimientos que estaban rodeando estos últimos momentos de Jesucristo en la tierra ya le anunciaban que Él estaba próximo a partir, pero previo a partir al Padre, Él tenía que pasar por la cruz. Él tenía que inmolarse como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tú y yo podamos encontrar la salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. La hora ha llegado. Y dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús sabía que él iba a ser inmolado en la cruz. Y él lo dijo anteriormente, Señor, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que siempre se cumpla tu voluntad. Y cuando se cumplió la voluntad del Padre en el Hijo a través de la cruz, el Hijo iba a resucitar y por lo tanto el Padre le iba a glorificar y le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se iba a doblar delante de Jesucristo. Y también el versículo 2 nos recuerda que el Padre le dio potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Jesús tiene potestad sobre nuestra vida. Sin embargo, Él no manipula, Él no fuerza. Él quiere que las decisiones que nosotros tomemos con respecto a Él sean voluntarias, sean producto del discernimiento, del entendimiento, del convencimiento de nuestro pecado, de entender que es necesario la obediencia al Padre. Él tiene potestad sobre nosotros, pero Él siempre ha sido un caballero. El versículo 3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Otra versión, porque siempre es bueno comparar las versiones para que nos puedan mostrar un poquito más, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que tenga una relación íntima contigo, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien enviaste. Interesante. Porque el concepto que nosotros o que el mundo tiene de vivir una vida eterna es cuando nosotros partimos de este mundo a la presencia del Padre. Y este versículo nos está diciendo que la vida eterna no inicia en el momento en que nosotros como hijos de Dios partimos y vamos al encuentro del Padre Celestial. Este versículo nos está confirmando que la vida eterna la debemos de vivir hoy, estando en esta tierra. Y la vida eterna se inicia a través de una íntima relación con el Padre y con Jesucristo. A través de esa relación, el Señor nos dará el conocimiento y entendimiento por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es la que revela la voluntad del Padre, y no la revela al mundo, sino la revela a sus hijos, para poder comprender el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y a través del entendimiento de ese propósito, nuestra mente es abierta por el Espíritu Santo a revelarnos la voluntad del Padre. Y a través de la revelación a nuestra vida de la voluntad del Padre, nosotros podemos tener ese conocimiento íntimo, esa relación íntima que Dios espera tener con nosotros, para poder revelarnos sus verdades por medio de su palabra. Y la palabra también nos dice de que Él dice, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que diste que hiciese. La manera en que Cristo glorificó a su Padre fue a través de la obediencia. La manera en que nosotros como hijos de Dios
podemos glorificar a nuestro Padre Celestial es por medio de la obediencia. Porque Jesús le dice, he acabado la obra que me diste. Nosotros tenemos un propósito mientras estemos en esta tierra, que es cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos lo que Dios pone para nuestra vida, nosotros estamos glorificando al Padre. Y cuando comprendemos la voluntad de Dios nos lleva a actuar, nos lleva a movernos, nos lleva a anunciar el Evangelio a toda criatura, nos lleva a anunciar el Evangelio a nuestra familia, nos lleva a anunciar el Evangelio a todo aquel que necesita. Y cuando nosotros obedecemos y cumplimos la voluntad del Padre, con nuestros actos y con nuestro testimonio, nosotros estamos glorificando al Padre. El versículo 5, y lo estoy diciendo versículo por versículo para poder entender un poquito más, porque esta oración que hace nuestro Señor es bastante clara, pero nos muestra aspectos que tenemos que resaltar. Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, aquella gloria que tuve contigo. Nos muestra que Jesús estaba desde el inicio de los tiempos. Como dice Colosenses, en él fueron creadas todas las cosas. Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 6 y 7, dice, en la nueva traducción viviente, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús dejó todo, dejó su gloria, dejó estar en la presencia del Padre para estar con nosotros, para cumplir la voluntad de Dios, que era la salvación del mundo por medio del arrepentimiento. Y es en este contexto en que Jesús comienza a orar por los discípulos. En el versículo 6 nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Otra versión dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. El Señor muestra su palabra, muestra su voluntad a aquellos hombres que Dios le dio. Es decir, en este caso está hablando de sus discípulos. Y lo dijo en voz alta. Cuando él estaba orando al Padre y levantando la mirada al cielo, él lo estaba diciendo en voz alta con el propósito de que los discípulos escucharan, que los discípulos pudieran oír esa conversación que él tenía con el Padre, el propósito de esa petición. Él ya no estaba orando por él en ese momento. En ese momento, a pesar de que él levanta las manos y comienza a decirle, Señor, quiero ser glorificado nuevamente en ti, estaba pidiendo por él, pero estaba pidiendo por él para que los discípulos pudieran alcanzar la bendición. Él estaba orando también por los discípulos, y así como él está orando por los discípulos, Jesús está hablando también con el Padre hoy día, por ti y por mí, por los que estamos en el mundo, por aquellos que hemos recibido su palabra, por aquellos que todavía permanecemos en este mundo. El Señor está orando por nosotros. Y los discípulos, al igual que nosotros, hemos recibido la enseñanza del Padre. Y estamos convencidos, como lo dice el versículo 7 y 8, de que Jesús verdaderamente procede del Padre. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor ha transmitido estas palabras de Dios por medio del Evangelio. Nosotros creemos que Jesús procede del Padre. Hemos creído que Él es el Cristo. Hemos creído que solamente en Él nosotros podemos encontrar la salvación. En Él podemos encontrar la paz que no podemos encontrar en este mundo. Porque este mundo es un caos, este mundo está lleno de destrucción, este mundo está lleno de maldición a causa de la desobediencia del hombre. Y nosotros en el mundo en el cual estamos y que formamos parte, mientras estemos en este lugar, pero no somos del mundo, nosotros estamos viendo todo lo que este mundo genera.
Este mundo genera dolor y lo estamos experimentando día a día, porque el dolor está cerca de nosotros. El dolor muchas veces nos golpea y el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Ya lo dijo, ya lo dijo el Señor hace más de 2000 años. Ya lo dijo. Esto no debe llamar la atención. En el mundo no podemos encontrar otra cosa que dolor y aflicción. Pero el Señor nos dijo, confíen en mí, porque yo he vencido el mundo y yo soy vuestra paz. Qué maravillosa palabra del Señor para estos tiempos. El versículo 11, el Señor aquí exclama el propósito de su oración. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. El propósito de nuestra salvación es traer la gloria para Dios. Jesús está orando por dos motivos en este Evangelio de Juan. Uno, para que seamos guardados o protegidos. Y el segundo motivo de esta oración es que seamos uno. Seamos uno así como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. La unidad es fundamental dentro de la relación de la vida cristiana. Las diferencias que podamos tener como personas en nuestra manera de pensar y ver las cosas no nos debe llevar a una división de lo esencial que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. El Señor lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que amamos a Dios si nosotros aborrecemos a nuestro hermano. El Señor nos dice que seamos uno, así como el Padre es en Él y Él es en el Padre. Y quisiera también compartirles lo que dice el versículo 14 de Juan. Porque esto es algo que nosotros tenemos como hijos de Dios que tenemos que tener muy claro. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. La Nueva Traducción Viviente nos aclara un poquito más este versículo. Dice, les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Algo que tenemos que tener nosotros muy claro a través de lo que el Señor nos está mostrando es que nosotros no podemos agradar a todos. Y muchas veces la forma de proceder que hemos tenido en el trabajo, en la universidad, en la calle, en nuestras relaciones personales, es tratar de agradarle a todos. Ese es el concepto humano. Por eso hay ese dicho de estar bien con Dios y con el diablo. Y la palabra nos revela de que es imposible que nosotros podamos agradar al mundo cuando testificamos del Evangelio de Dios. Cuando nosotros nos manifestamos como la luz y como la sal de esta tierra. Cuando nosotros damos testimonio de quiénes somos en este mundo, es imposible que el mundo nos apruebe. Es imposible que el mundo nos ame. Lo vemos diariamente. Lo vemos diariamente. Los medios sociales, los medios de comunicación, cuando invitan de repente a un pastor para que comente acerca de los principios que él practica, siempre hay personas que salen a flote, siempre a manifestar su posición, diciendo que estamos viviendo otros tiempos. Es decir, el mundo no aprueba lo que hacemos, porque nosotros no somos del mundo. El Señor lo dijo claramente. Y esto es algo que es importante que el Hijo de Dios lo tenga presente en estos tiempos. No podemos agradar al mundo, por la sencilla razón de que nosotros no formamos parte de este mundo. Estamos aquí, pero estamos aquí con un propósito, porque hemos sido apartados por medio de la sangre de Cristo, para poder dar testimonio y poder manifestarnos como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Y en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En la Nueva Traducción Viviente dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Esta oración
que Jesús está haciendo al Padre y que la siga haciendo aún en estos tiempos, por ti y por mí, es para que el Padre nos proteja de todo mal y sobre todo de las obras del maligno, ¿no? Y la oración del Padre no es por el mundo, sino la oración de Jesús al Padre es por los discípulos, es por aquellos que habían de venir, por aquellos que vienen detrás. Lo dice claramente el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración extensa, sacerdotal, esta oración de intercesión, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, el Señor la está haciendo por su pueblo. No solamente por los discípulos que estaban acompañándolos en este momento, los estaban haciendo por los que habían de creer por la palabra de ellos y por lo que han de creer por la palabra de nosotros. El Señor está clamando diario. De repente un día te levantaste y no le diste gracias a Dios o no oraste al Padre. Pero te aseguro algo, Jesús no dejó de orar por ti. Y eso no significa decir que como Jesús está orando por mí todos los días, yo de repente me puedo dar una escapadita en mi relación con el Padre. Algo que nos muestra este Evangelio es que la oración de intercesión de Jesús es de manera permanente por ti y por mí. No solamente por aquellos que lo acompañaron durante el camino, sino Jesús sigue orando por ti y por mí, para que la presencia y el poder de Dios nos guarde de todo mal, nos guarde del maligno, nos guarde de sus obras, para que nosotros podamos ser fortalecidos a causa del conocimiento de su palabra. Y cuando entendemos el Evangelio de Cristo, nosotros somos santificados, porque hemos sido apartados con un propósito divino. Hemos sido rescatados de este mundo, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de aquello que nos alejaba de la presencia de Dios, que era el pecado. Y a través del convencimiento del pecado, tú y yo hemos podido alcanzar por medio de la confesión de nuestros pecados la salvación. Y cuando encontramos la salvación en Cristo Jesús, el Señor nos pone en el camino correcto para revelarnos su voluntad por medio de su palabra. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, este Evangelio nos está recordando que estamos glorificando a Dios. Y cuando estamos glorificando a Dios por medio de la obediencia, entonces significa que hemos entendido el propósito que tenemos al estar en este mundo aún. Nosotros hemos sido puestos en este mundo, pero no vamos a vivir eternamente en este mundo. Va a llegar un momento en que nosotros tendremos que partir a la patria celestial, pero no es en ese momento en que nosotros podemos gozar de la vida eterna. La palabra nos dice claramente en el versículo 3 que la vida eterna consiste en conocer a Jesús y al Padre Celestial, a través de una relación íntima con Él. Experimentar la vida eterna es para ahora. Y cuando podemos experimentar la vida eterna por medio de su palabra, del entendimiento y convencimiento de su palabra, nosotros podemos encontrar esa paz que el mundo no puede encontrar. Podemos encontrar ese gozo aún en medio de las aflicciones. Qué hermoso es saber que nuestro Padre Celestial está escuchando todos los días las peticiones que hace Jesús, tanto por ti y por mí. En este día, yo te pido, hermano, que tomes nota de esta palabra. Jesús está orando por ti. Jesús está pidiendo al Padre que te guarde. Y si tú, querido amigo y amiga, que escuchas o nos ves por primera vez, sientes que hasta este momento tu relación con Dios no es clara, te invito a que te acerques al Señor. Es un Dios de amor, un Dios que está abriendo los brazos a ti, para que puedas comprender que en Cristo está la salvación, está el amor de Dios manifestado, y podemos en Él encontrar la salvación y el mundo, y la paz que este mundo no ofrece. En esta mañana pido, Dios,
que bendiga tu casa, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga a tus hijos y los guarde de todo mal, así como Jesús está orando por ti y por mí. Dios te bendiga, hermano y hermana. Bendiciones en este día para todos.